Señor, te damos muchas gracias una vez más porque siempre te decimos que es un privilegio acercarnos a tu palabra y estamos contentos de poder hacerlo, Señor. Estamos contentos de poder dedicar un tiempo en tranquilidad, en paz, a reflexionar pues un poquito más profundamente de lo que lo hacemos habitualmente en tu palabra, en aquellas cosas que tú nos has dejado escritas. Qué bien que has querido revelarte, Señor, qué bien que has querido decirnos cosas de ti, porque, bueno, nosotros somos incapaces en nuestra mente limitada de poder entender a un Dios tan perfecto, tan santo, tan bueno. Así que te agradecemos mucho que nos hayas mirado y que hayas decidido también dejarte conocer. Y sobre todo, Señor, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo para que pagase por nosotros, Señor, que no merecíamos nada, pero gracias por su obediencia y gracias porque aceptaste su sacrificio y hoy podemos tener la esperanza de vivir contigo eternamente. Gracias por todo esto y gracias por lo que nos das cada día. Hoy te pedimos una vez más que bendigas este tiempo, Señor, que bendigas a David la exposición de tu palabra, que le des claridad para que nosotros podamos entender y que sea de mucha bendición allí donde llegue esta palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que aquí estamos y te pedimos tu bendición para los que por diferentes motivos no pueden estar aquí. Gracias y ayúdanos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues muy bien, voy a destacar a David, a ver si lo encuentro aquí. A ver, un momentito. Es que esto me va costando, me va costando. Ahí, yo creo que ahí está. Te abres el micro, David, y adelante, cuando tú quieras. Hago yo la lectura, entonces. No, perdón. Es que estoy un poco despistado. Voy a hacer yo mismo la lectura, sí. Hoy la lectura que nos propone David es el capítulo 8 de Hebreos. Así que, mira, gracias, porque ya se me había hasta pasado esto. Muy bien, pues leemos en Hebreos capítulo 8 en la Biblia textual, que empezaremos con el versículo que acabábamos la semana pasada. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues, mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado va caducando, está próximo a desaparecer.
Gracias, Benjamín. Dejamos atrás el capítulo 7 y procedemos al capítulo 8. O sea, dejamos atrás el tema de Melquisedec y su sacerdocio en contraste con el sacerdocio de Jesús. Pero no dejamos atrás para nada el tema del sacerdocio de Jesús. De hecho, dije en una ocasión que este es el tema que ocupa el centro de la epístola y es con mucho el tema más largo, más desarrollado. Y vamos a seguir viendo el sacerdocio de Jesús con otros matices en los siguientes capítulos, hasta casi el final del capítulo 10. Anticipando un poco, el autor estará diciendo que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico por diferentes razones. En el capítulo 8, su tema mayormente es que el sacerdocio de Jesús es superior porque se basa en un pacto mejor. En el capítulo 9, la primera mitad del capítulo, se basa en un tabernáculo mejor. Y en el resto del capítulo 9, hasta casi el final del 10, estará hablando del sacrificio mejor que nuestro sacerdote ofrece. Así que con todos estos matices, el autor va a completar su visión de la superioridad del sacerdocio de Jesús. Así pues, ya no estamos con el Salmo 110 ni con Génesis 14, más bien vamos a estar en Jeremías capítulo 31, pero antes de llegar a esto, miremos un poco los primeros versículos. He dicho que dejamos atrás el sacerdocio de Jesús comparado con el de Melquisedec, pero no lo dejamos atrás del todo porque notemos en el versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, es decir, un sumo sacerdote que resume en sí todos los matices que ya hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Y el autor añade una frase con la que ya estamos familiarizados, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto lo vimos al principio del capítulo 1 y volveremos a verlo en el capítulo 10. Es un énfasis repetido por el autor. El hecho de que Jesús se haya sentado, como creo que dije la semana pasada, indica que su ministerio expiatorio como sacerdote se ha completado y por lo tanto no necesita estar de pie como los sacerdotes levíticos que estaban de pie día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que en realidad no pueden quitar el pecado. El contraste con Jesús es que con un solo sacrificio hizo lo que los sacrificios levíticos nunca podían hacer, quitó realmente el pecado, la culpa de todos los que confían en él. Y puesto que esta obra es completa, él puede sentarse.
pero no debemos pensar que está allí sentado al lado del Padre con los brazos cruzados. Él está todavía, versículo 2, en los cielos como servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo. Aquí necesitamos entender bien lo que el autor está diciendo. En el versículo 5, él va a referirse al modelo que Moisés vio en el monte Sinaí, según el cual, según el patrón del cual él tiene que edificar el tabernáculo en la tierra. Cuando habla de un modelo, no creo que se refiera a una maqueta que los ángeles hayan bajado del cielo y que lo enseñan a Moisés allí en el monte Sinaí. Más bien en el monte Sinaí, Moisés entró realmente en la presencia de Dios y fue esta auténtica experiencia que le sirvió de modelo para la construcción del tabernáculo. No podemos saber exactamente qué es lo que Moisés vio en cuanto a este modelo, como tampoco sabemos exactamente cómo es el tabernáculo de Dios en los cielos. Pero este es el verdadero tabernáculo y el del desierto solo fue una pequeñísima representación, una representación física de una realidad espiritual. Y este juego entre el verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre en el cielo, por un lado. Por otro lado, la manifestación de este tabernáculo en el monte Sinaí. Y por otro lado, la representación de este tabernáculo espiritual que Moisés tuvo que seguir al construir el tabernáculo físico en el desierto. Este juego entre los tres sirve de fondo a mucho de lo que el autor estará diciendo. La gran realidad es lo que Dios ha construido en el cielo y donde Dios vive en el cielo. Este es el verdadero tabernáculo. Y Jesús, como sumo sacerdote, sigue ministrando allí, dice el versículo 2. No ha dejado sus ministraciones. El autor no dice en qué consiste. Ya nos ha dicho, creo que en el capítulo 4, que nuestro sumo sacerdote sigue intercediendo por nosotros, así que esta es una faceta de su ministerio. Más adelante va a indicar que Jesús entró en aquel verdadero tabernáculo como sumo sacerdote, llevando consigo la sangre de su ofrenda. Pero esto saldrá cuando estemos contemplando el mejor sacrificio, el tercero de estos temas que he mencionado. Pero notemos, repito lo que he dicho, que es muy importante para nosotros saber que tenemos un sacerdote. Curiosamente, el sacerdote en la antigua dispensación
hizo su apariencia ya en medio del éxodo. El sacerdote no fue responsable por la salida de Egipto, pero en nuestro caso, nuestro sumo sacerdote es el que ha abierto la puerta para nuestra salida en el éxodo también. Pero de la misma manera que el sacerdocio fue dado por Dios en el mismo momento cuando concedió la ley en el Sinaí, apareció en medio del éxodo, del viaje, porque los israelitas necesitaban la obra continuada de un sacerdote a lo largo del viaje. Y en muchas ocasiones, figuradamente, vuelve a aparecer la cruz de Cristo en el viaje por el desierto, no solamente en la Pascua inicial, sino también, por ejemplo, en el caso de la serpiente de bronce, que Jesús mismo apunta a la similitud de aquella serpiente consigo mismo en la cruz, o en las aguas amargas vueltas dulces a través de la introducción de un tronco. También nos habla de la cruz de Cristo. Continuamente en el progreso de Israel por el desierto, los judíos necesitaron el ministerio de sus sacerdotes, y lo mismo es cierto de nosotros en nuestro peregrinaje. Por eso el autor ya nos ha invitado a acudir a nuestro sumo sacerdote para recibir el oportuno socorro en momentos de necesidad. Y seguirá insistiendo en estos capítulos sobre la necesidad continua del ministerio de nuestro sacerdote. Así que no debemos pensar que al sentarse a la diestra del Padre, el sacerdote ya no trabaja. Está intercediendo sobre la base de la sangre de su sacrificio y proporcionándonos el oportuno socorro desde el cielo. Es importante saber, pues, que tenemos un sacerdote. Es igualmente importante saber que hay un trono, que este mundo que parece un caos y muchas veces parece que todo tambalea y a dónde vamos a llegar. Todo está bajo el trono en el cielo. Podríamos preguntar, ¿cómo sabe el autor que Jesús está sentado en el trono a la diestra de Dios? Y creo que podríamos señalar varias razones. En primer lugar, por supuesto, la experiencia de la ascensión. No sabemos si el autor estuvo presente en aquel momento, pero habría oído el testimonio de que los que estaban allí, y Jesús desapareció de la vista de los apóstoles en medio de una nube. Esta nube es importante porque enlaza con la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, donde el Hijo del Hombre comparece delante del Anciano de Días,
términos del Nuevo Testamento, delante del Padre, y le es concedido el gobierno universal. Es casi lo mismo que decir que el anciano de Días le invitó que se sentara con él en su trono. Desde entonces Jesús está reinando, gobernando. Luego tenemos otros testimonios, como por ejemplo el de Esteban. Algún quisquilloso enseguida dirá, pero Esteban no vio a Jesús sentado, sino de pie. Pero sospecho que él se puso de pie en aquel momento para dar la bienvenida a su amado siervo Esteban. En todo caso, no vamos a pelearnos por esta cuestión. Luego, más adelante, pero esto fue posterior a la epístola a los Hebreos, Juan en Patmos tuvo mucha visión de lo que pasaba en el cielo. Aunque él lo describe en términos simbólicos, hablando del Cordero y también del león, pero evidentemente la referencia es al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Nos hemos desviado un poco de nuestro texto. Notemos lo que sigue el autor hablando en los versículos 3 a 5. Aquí introduce los temas que va a exponer con más detalle en los capítulos siguientes, porque hay referencias al pacto, a ofrendas y sacrificios y al tabernáculo. Así que todos estos temas que vamos a ver en más detalle aquí son mencionados. Él afirma en el versículo 3 que ningún sacerdote puede funcionar si no tiene algún sacrificio que ofrecer. En el Antiguo Testamento el sacrificio consistía en diferentes animales ofrecidos por diferentes motivos, algunos en holocausto, otros no. En algunos casos los judíos mismos participaban de la carne del sacrificio y los sacerdotes también, en otros casos no. Había toda una variedad, pero siempre había el ofrecimiento de una ofrenda. Jesús entonces, dice el autor, no puede ser auténtico sacerdote si él no tiene sacrificio, una víctima que ofrecer. Y por supuesto, aunque no lo dice en el versículo 3, lo dirá muy ampliamente en los capítulos 9 y 10, la víctima es él mismo. El sacerdote en este caso también es el sacrificio. En el versículo 4, él vuelve a tener una lógica sutil, pero impresionante. Dice que si Jesús, en vez de haber ascendido al cielo, fuera a intentar ser sacerdote en la tierra, no podría hacerlo, aun siendo el Hijo de Dios. No explica por qué no pudo
hacerlo siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero ya hemos dejado atrás a Melquisedec. Quizás el autor no percibe esta posible pregunta. Pero puesto que hay un sacerdocio todavía en activo, y puesto que la ley establece que aquellos sacerdotes tienen que proceder de la tribu de Leví, y Jesús no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, él, conforme al sacerdocio que estaba funcionando en aquel momento, en la tierra no podía ser sacerdote, pero en el cielo sí. Luego, en el versículo 5, él matiza esta cuestión de los sacrificios levíticos, diciendo que realmente no tienen tanta importancia, sino que son un pequeño modelo de lo verdadero. Ofrendas según la ley, las cuales sirven a una copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, harás todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. La referencia es a la experiencia en el Sinaí que ya hemos mencionado. Así que el templo, con todo su fausto y ceremonia, solo era un pequeñísimo modelo de lo auténtico, el verdadero tabernáculo celestial que ya hemos mencionado en el versículo 2. En los versículos 6 a 9 empieza el autor a exponer el tema de la superioridad de Cristo, en que es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Cada sacerdocio funciona dentro de un sistema religioso. Y en el caso de los judíos y de los cristianos, los sacerdocios funcionan en el contexto de un pacto establecido por Dios con su pueblo. Los sacerdotes actuaban como mediadores dentro de este pacto. Ellos tenían que representar al pueblo delante de Dios y representar a Dios delante del pueblo. La representación del pueblo ante Dios consistía precisamente en el ofrecimiento de sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Y la representación de Dios ante el pueblo consistía principalmente en enseñanza de la ley de Dios. Así que había una doble función en dos direcciones en el trabajo de los sacerdocios, pero siempre era una mediación. Pero iremos viendo lo que dice brevemente el autor en el versículo 7, si aquel primer pacto, el primer sistema hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Aquí no dice cuáles son los defectos, irá diciéndolos en lo siguiente, los demás capítulos.
pero hay defectos por cuanto los sacerdotes mismos eran hombres pecadores. Hay defectos porque el sacrificio que ellos ofrecían en sí, siendo sacrificio de animales, no podía valer para quitar el pecado de los seres humanos. Este será uno de los grandes énfasis del autor en el capítulo 10. Era un sistema defectuoso. Defectuoso principalmente porque el pacto en torno al cual funcionaba el sacerdocio, el pacto en sí era insostenible a causa de la constante infidelidad del pueblo de Dios. Por tanto, va a decir el autor, hacía falta otro pacto en el cual Dios mismo capacitara al ser humano a ser fiel al pacto. Dios siempre fue fiel al antiguo pacto, pero el pueblo no estaba a la altura y fracasaba una y otra vez. En el nuevo pacto hay una nueva dinámica, hay nuevas promesas y nuevos dones que capacitan al ser humano para vivir conforme al pacto, en constancia. Y esta diferencia entre los dos pactos va a ser el tema principal del resto del capítulo. Pero el autor decide en este punto que en vez de describir las virtudes del nuevo pacto él mismo, citará un largo texto de Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, para que el profeta exponga las virtudes del nuevo pacto. Pero notemos bien esta frase nuevo pacto que aparece en el versículo 8, porque en la conclusión de este capítulo el autor en el versículo 13 los números de mi Biblia son tan pequeños que me cuesta verlos. En el versículo 13 el autor va a comentar acerca de esta palabra nuevo. Las cláusulas principales de este nuevo pacto son, a mi juicio, son tres. La primera cláusula tiene que ver con la implantación de la ley de Dios. Versículo 10a. La ley de Dios en el Antiguo Testamento era algo externo. Existía objetivamente, los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, el resto de la ley estaba escrito en rollos, supongo, pero era una ley externa al ser humano. Como tal, podía decirle cómo tenía que vivir, cuál era la voluntad de Dios para su vida, pero en sí no era una dinámica interna que capacitara al ser humano para vivir de esta manera. En cambio, en vez de la ley, Dios en el nuevo pacto nos concede su espíritu
mediante el cual escribe la ley en nuestro corazón. Es decir, que ya los preceptos de la ley no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. El Espíritu nos mueve en el hombre interior, nos da el querer y después el hacer por su santa voluntad. Es una nueva dinámica. Pablo también explora este tema y hay que leerlo en paralelo con nuestro capítulo de Hebreos. Pablo lo explora en 2 Corintios capítulo 3. Nosotros no vamos a hacerlo ahora, pero Pablo establece que si el pacto en el Sinaí fue de mucha gloria, de forma que hizo brillar el rostro de Moisés, cuánta más gloria tiene el nuevo pacto con sus mayores promesas y sus mejores fundamentos. Pero esto hay que leerlo aparte. Esta entonces es la primera cláusula, digamos, de este nuevo pacto. Este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días es después de acabado el tiempo de la antigua dispensación, cuando haya venido el Mesías. Es otra manera de expresar lo que ya vimos, que los judíos dividían la historia en dos etapas: este presente siglo malo y el siglo venidero. El siglo venidero era posterior a la venida del Mesías. Por lo tanto, cuando nuestro autor habla del siglo venidero, él quiere decir el siglo en el cual estamos viviendo, porque es el siglo que empezó con la venida del Mesías, Jesús. Y después de aquellos días, es una frase similarmente un poco ambivalente, pero significa en el periodo posterior a la venida del Mesías. Este es el pacto nuevo. Daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones. Notemos, mente y corazón no es una escritura solamente mental, también es motivador. Tiene que ver con la voluntad, con los deseos, además que con el intelecto. Y entonces, esta ley escrito en el hombre interior es lo que nos capacita y nos motiva. La segunda cláusula del pacto se encuentra en la última frase del versículo 10 y el versículo 11. Yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Es interesante que esta frase, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es una frase empleada en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Así que podríamos pensar que el nuevo pacto no ofrece en este sentido nada nuevo. Pero creo que con la puntualización o aclaración del versículo 11, vemos que sí, aquí hay algo nuevo.
que no es cuestión del conocimiento de Dios que pertenece a una élite religiosa, los levitas, y ellos tienen que impartirlo a los demás, sino que cualquier creyente, por humilde que sea, por poca formación que haya tenido, al tener el Espíritu Santo, ya tiene medio para conocer a Dios y para crecer en este conocimiento. Además, si examinamos esta misma frase en el Antiguo Testamento, yo les seré por Dios y ellos serán mi pueblo, siempre viene en un contexto con condiciones. Siempre hay una frase anterior o posterior diciendo, si el pueblo obedece mis mandamientos y me es fiel a mí como su Dios, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero ahora no hay condiciones, o mejor dicho, las condiciones que hay son las que Dios mismo cumple en nosotros. Y la tercera cláusula, que en un sentido es la primera, pero hay razón por este orden. La tercera cláusula es que el nuevo pacto ofrece plena justificación del pecador. Versículo 12, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Aquí Jeremías no dice cómo es posible esto. Para saber cómo es posible, tendremos que acudir a otros textos, por ejemplo, Isaías 53, donde la propiciación de Dios, el hecho de que sea propicio con las iniquidades de su pueblo, se basa en la historia del siervo. Ni Jeremías ni el autor de Hebreos lo dice explícitamente en este texto, pero sí establece que en este nuevo pacto hay completa perdón, completa justificación para el que cree en el Señor Jesús, el que entra en este pacto. Y con esto llegamos al versículo 13, a la conclusión. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que se vuelve caduco e envejece está cerca de la desaparición. Notemos bien que este versículo establece claramente que la epístola fue escrita antes del año 70. Hay ciertos teólogos liberales que enseguida protestan contra lo que he dicho y dicen que el autor es tan listo que está escribiendo después de la destrucción del templo, como si el sistema levítico estuviese todavía en pie. Pero mi contrarrespuesta a estos señores es que si este fuera el caso, no tendría lógico, porque si hay fuerza en el argumento, el sistema levítico pronto desaparecerá,
hay mucho más fuerza en el argumento. El sistema levítico ya no es posible. Dios lo ha destruido y lo ha destruido para introducir el nuevo pacto del que estamos hablando. Es decir, si realmente hubiese caído Jerusalén por la invasión de los romanos en el año 70, el autor tendría un argumento aún más poderoso para escribir en vez de lo que ahora dice. Bueno, hemos recorrido este capítulo un poco superficialmente. Repito que muchos de estos temas, creo que todos, van a ser recogidos en los capítulos siguientes y vamos a verlos entonces con más detalle. Pero vuelvo a lo más importante. El punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No con los brazos cruzados, él sigue ministrando cosas santas en el verdadero tabernáculo que está en los cielos. Allí intercede por nosotros, allí nos proporciona el oportuno socorro, allí ofrece su sangre como evidencia de la perfección de su muerte expiatoria, que es la base de nuestra justificación. Creo que la tercera cláusula, nuestra justificación, llega al final de las tres y no al principio. En un sentido tendría que ocupar el primer lugar porque nuestra justificación es lo que abre la puerta a las demás cláusulas. Pero aparece al final, me parece a mí, por la misma razón que veíamos en cuanto a la creación del sacerdocio en medio del Éxodo. Jesús es nuestro sacerdote que expía nuestros pecados, no solamente los que hayamos cometido antes de nuestra conversión, sino todos los que vamos cometiendo en el viaje. Esto nos orienta a Primera de Juan, donde Juan nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, porque Dios dice claramente que hay mucho pecado en nosotros todavía. Pero abogado tenemos ante el Padre y su sangre nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados. Así pues, necesitamos el poder justificador de la sangre de Jesús, no solamente al principio del camino, sino a lo largo de él también. Bueno, queridos, espero que a pesar de tanta información hayamos recibido bendición espiritual. Tal sumo sacerdote nos conviene. Lo necesitamos. Lo hemos necesitado desde el principio y seguimos necesitando su servicio. Señor, queremos bendecirte y darte gracias por las muchas facetas de tu obra sacerdotal,
por lo que lograste en el Calvario, por lo que sigues haciendo a partir del momento de tu ascensión a la diestra del Padre. Gracias por tu fortalecimiento, gracias por habernos enviado tu Espíritu, gracias por tu ayuda en medio de las circunstancias que afrontamos. Gracias por tu intercesión sobre la base de tu sangre derramada por nosotros. Gracias. Amén. Muchas gracias, David, y sobre todo, pues muchas gracias al Señor por volver a hablarnos, ¿no? Me he quedado parado por un momento cuando has explicado que el viejo pacto era imperfecto por muchas razones, y una de ellas era porque el pueblo era incapaz de cumplir con la parte que le tocaba. Y creo que has dicho que el nuevo pacto, que Dios se preocupa de que en el nuevo pacto nosotros tengamos la capacidad de mantener la fidelidad a ese pacto. Y me he quedado ahí, me he quedado clavado porque me ha hecho pensar cuántas veces no somos fieles al Señor y cuántas veces tenemos esas caídas, que entiendo que por el sacrificio perfecto, por la ofrenda y por la mediación de su sangre, volvemos a restaurar el Señor vuelve a restaurar esa capacidad de nosotros de fidelidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias al Señor por eso. Y... Bueno, yo mismo me he planteado tu misma duda. Y no sé si he encontrado una buena respuesta, pero sí, yo iba a decir antes de que lo dijeras, que efectivamente la tercera cláusula me parece que aparece donde aparece para cubrir nuestra incapacidad para cumplir con el pacto a pesar de la capacitación que nos ha dado Dios. Muchas gracias, sobre todo gracias al Señor por esto. Pues no sé, si tenéis alguna pregunta, tenemos todavía un par o tres de minutitos para, bueno, alguno más quizá, para poder preguntar o compartir lo que queráis. Sí. Abriros el micrófono, quien quiera participar. Bueno, no oigo, no sé si hay, a ver, no veo ninguna participación. A ver, hay una pregunta por aquí. Sí, en el chat hay una pregunta que dice, a ver, la voy a leer. Según el versículo 4, el Señor Jesucristo podría ejercer su sacrificio también, podría ejercer su sacerdocio también en la tierra ahora que el sacerdocio levítico ha sido suprimido, siendo imposible que sea restituido actualmente. No porque el sacerdocio, según Melquisedec, sea limitado, ¿no? Porque el argumento del autor parece ser que es que habrían dos sacerdocios simultáneamente y no podrían convivir a la vez, pues cada uno aporta soluciones diferentes al pecado. ¿Puede decirse entonces que el sacerdocio de Cristo, según Melquisedec, ya está en disposición de ser instaurado sobre la tierra sin mayor adaptación? Que resumido es... Pues, a ver, tenemos aquí a Pablo. Pablo, si quieres, puedes abrirte el micrófono y...
Y bueno, la pregunta era porque usted dijo que el sacerdocio de Melquisedec no se podía instaurar, bueno, que el sacerdocio de Jesús no se podía instaurar, y usted decía que él no utilizaba el argumento de Melquisedec o algo así, ¿no? Como que no tiraba de ello. Pero aquí dice que no se podía instaurar únicamente porque coincidiría en el tiempo con el Levítico. Entonces yo creo que el argumento de Melquisedec no era necesario, sino que coincidía con otro, ¿no? Sería una conclusión teológica que todo está preparado ya a nivel de sacerdocio para en los tiempos escatológicos, pues ese sacerdocio se instaurase en el mundo, ¿no? O sea, ya no habría ninguna limitación ni necesidad de nada más. O sea, Jesús podría ser sacerdote en la tierra ahora mismo, lo que pasa es que no lo es, pues no ha llegado el momento, pero ya podría serlo, ¿no? En ese momento no. Creo que tu argumento es muy interesante y mi primera reacción, aunque tendría que meditarlo más, es que efectivamente con la desaparición del sacerdocio levítico, no hay razón por la que no podría Jesús ejercer su sacerdocio melquisedequiano aquí en la tierra. Creo que hay otras razones que limitarían mucho el ejercicio de su sacerdocio si se estuviera en la tierra. O sea que difícilmente podría socorrer a todos si fuese limitado a un solo lugar en la tierra. Su trono estaba en el cielo. Por esto es más interesante que esté en el cielo para poder atender simultáneamente a todos los suyos. Pero el planteamiento es muy interesante, Pablo. Muy bien, no sé si hay alguna otra participación. Sí, pero perdón, o sea, él ya está ejerciendo como sacerdote según el orden de Melquisedec en el presente, ¿no? Sí. Hay una realidad futura, pero ya es ahora, ¿no? Sí. Sí, fue en el pasado, es ahora y será en el futuro. Carlos. Primera Pedro 2 dice que somos un real sacerdocio y no tiene que ver nada con el Levítico. Entonces debe ser del orden del Señor Jesús, del mismo orden que el Señor Jesús. Y ese sacerdocio se ejerce en la tierra por parte de los creyentes. Ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Saldrá también en Hebreos más adelante. Gracias, Carlos. Muy bien, pues mira, ya que tenemos a Carlos aquí en pantalla, si quieres, Carlos, por favor, nos despides con oración y nos volvemos a ver, si Dios quiere, el próximo jueves. De nuevo, muchas gracias, David, gracias, Margarita, por vuestro ministerio y vuestro sacrificio también estando ahí cada día y vuestra constancia. Bueno, pues nada, esperamos la oración y que el Señor nos guarde. Dios y Padre, queremos darte gracias a ti por el gran sumo sacerdote que nos has dado, superior a lo que había antes y eterno, además, fundamentado firmemente, sobre un mejor pacto, sobre un mejor tabernáculo y sobre un mejor sacrificio. Dios y Padre, te alabamos por habernos dado una provisión tan completa en tu Hijo amado y por los pensamientos sublimes, todas las cosas sublimes que tienes que contarnos una a una para comprender lo que tú ves
de una sola vez. Dios y Padre, síguenos abriendo el entendimiento, síguenos guiando en este conocimiento y sobre todo en el aprecio por nuestro gran sumo sacerdote, que a la vez es nuestro gran Salvador. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.